vamos a hacer un indicador que llamamos Bottleneck Gate, que trata de medir los cuellos de botella en el comercio mundial, fundamentalmente en el comercio marítimo. Para ello contamos con la presencia, para hacer comentarios, de Juan Ignacio Crespo. Todos le conocéis, es probablemente el mejor analista financiero del país y un gran seguidor de estos índices de comercio. Yo la primera vez que oí hablar de índice báltico seco es leyendo los informes diarios de Juan Ignacio, que por otro lado son magníficos. Por tanto, es un lujo tenerle con nosotros. Bueno, como decía al principio, tanto Rafael Galán Perpe como yo vamos a presentar este indicador que llamamos Bottleneck Gate, que de alguna forma trata de recoger las tensiones que se han registrado en el último año y medio en el comercio mundial, fundamentalmente en el comercio marítimo, y que han provocado dos cosas: problemas de suministro de piezas, microchips, etcétera, a la industria, y segundo, un empuje a los precios industriales que se han acabado trasladando a la inflación general medida por el IPC. Como decía, los primeros cuellos de botella se registran a principios de 2021, cuando, gracias a la vacuna y a la propia evolución de la pandemia, empieza a recuperarse la demanda de bienes mundiales, pero no tanto la oferta, porque, como bien saben, es más rígida. Y ahí se producen los primeros cuellos de botella, que luego se agravan cuando hay rebrotes de COVID en muchas partes del mundo que frenan la actividad económica, la propia política de COVID-0 en China, que especialmente ha afectado a algunos de sus puertos más importantes, y finalmente la invasión de Ucrania, que ha supuesto otra vuelta de tuerca al comercio internacional. Nosotros lo que pretendemos con este indicador Bottleneck Gate de Gate Center es tratar de recoger todos estos cuellos de botella en un solo indicador que trate de recoger tanto el impacto sobre los precios como el impacto sobre el volumen de suministro de materias primas y de bienes industriales. Como decía al principio, el comercio marítimo explica el 90% del comercio mundial y es lógico que este indicador Bottleneck Gate esté basado en los 4 principales indicadores de comercio marítimo. Voy a concluir con la presentación. El primer punto es que hemos estimado en este documento un índice de cuellos de botellas del comercio mundial. Insisto que no pretendemos explicar las causas de esos cuellos de botella, solamente medirlos, por supuesto, tratar de anticiparlos. Está basado en los 4 índices de comercio marítimo presentados y en una primera presentación de aproximación del previo bottleneck, no utilizando una media simple, se produce un sobredimensionamiento de los movimientos al alza y a la baja en comparación con el IPRI, que es nuestro objetivo final. Por eso lo que permitimos es que sean los datos los que nos digan cuáles deben ser esas ponderaciones y utilizamos un modelo de regresión que, por cierto, explica el 75% del IPRI, y es lógico porque hay muchos otros factores detrás del IPRI, no solamente el comercio mundial. Y en ese indicador sintético vemos que el índice báltico seco apenas explica un 2% de los cuellos de botella, mientras que el Harpex explica el 48%, el CCFI chino un 30% y el VHSS el 20% restante. Rechazamos el modelo de promedio simple, en el que se utilicen todos los 4 indicadores de comercio con las mismas ponderaciones y, por tanto, en consonancia con el IPRI, los movimientos en nuestro índice bottleneck son más suaves, tanto al alza como a la baja, que los del promedio simple. Es decir, que tardan más en trasladarse estos índices de comercio a los precios industriales de lo que lo haría un simple promedio de los indicadores. Y esto es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora está cayendo, como ahora veremos, los indicadores de comercio marítimo, pero no se está trasladando todavía al IPRI. A nosotros no nos sorprende porque es parte del resultado de nuestro modelo. Bueno, pues sacamos esos resultados para el mes de julio, en el que todavía hemos visto un ligero aumento
pero en el caso de agosto sí que vemos una caída más significativa, que está en torno al 2%. Y damos la palabra a Juan Ignacio para sus comentarios. Adelante. Muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por esa presentación que me has hecho. Me parece fantástico que hayáis elaborado este índice y a lo que nos habéis mostrado pues no tengo pegas que ponerle. Pero puestos ya a ser exigente y a daros trabajo, si es que aceptáis lo que os digo, me sobran 2 índices y me faltan otro par de ellos. Sino los datos los que nos digan si sobra algo o no sobra. Y siempre que en la regresión sobre el IPRI aparezca una variable que es significativa, aunque luego contribuya muy poco, no nos sobra. O sea, si es estadísticamente significativa, no nos sobra. Me faltan 2 indicadores que creo que serían muy relevantes. Uno de ellos es el crecimiento del crédito, el crédito en Estados Unidos y el crédito en la zona euro. Yo hubiera incluido esos 2 porque me parece que son significantísimos a la hora de evaluar qué factores tienen un impacto en la inflación. Para mí, la inflación la genera el crédito. Mientras no llegamos a la pandemia y a estas circunstancias que estamos viviendo ahora, con ver la evolución del crédito, enseguida adivinaba uno cómo iba a ir la inflación. Bueno, esta mañana he mirado cómo va el crédito en Estados Unidos y cómo va en Europa y me he quedado perplejo. En Estados Unidos el crédito comercial industrial está creciendo en tasa anual casi al 13%. Eso es un disparate comparado con el 1,30 escaso al que crecía en el mes de enero de 2020, es decir, justo al iniciarse la pandemia. Quiere decir que ahí hay un elemento importante que está forzando los precios al alza, ¿no? Que fuerce más al alza el IPC o los precios industriales sería cuestión de discutirlo, pero vamos. Y en Europa pues también me he quedado perplejo. El crédito en la zona euro a las empresas no financieras está creciendo al 6,6%. Al iniciarse la pandemia estaba creciendo al 2,62%. Es decir, una componente importantísima en la tensión de los precios que viene de ahí, del crecimiento del crédito, ¿no? Y hubiera metido también tráfico aéreo, porque con motivo de los cuellos de botella, mucha parte del tráfico que no conseguía llegar a su destino por el puerto de Los Ángeles, pues terminaba enviándose por vía aérea, que es mucho más caro, pero que conseguían llegar a su destino. Me parece fantástico que hayáis elaborado este índice y a lo que nos habéis mostrado pues no tengo pegas que ponerle. Pero puestos ya a ser exigente y a daros trabajo, si es que aceptáis lo que os digo, me sobran 2 índices y me faltan otro par de ellos. Una vez que se mete el Báltico seco, que es transporte de precio de transporte de materias primas en bruto y secas, es decir, a granel, ahí va desde el trigo, va por todos los cereales y, por supuesto, el carbón, el mineral de hierro, etcétera, ¿no? Y con el Harpex, que son contenedores, fletes de transporte de contenedores, pues ya los otros 2 me sobran un poco. O sea, me gustaría que explicarais por qué habéis superpuesto esos 2, que además están muy correlacionados, como hemos visto, los 3. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio, por venir, Gracias por tu asistencia, por tus comentarios y muchas gracias a toda la audiencia, tanto en streaming como en diferido, por su asistencia y por sus comentarios.